Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Seguridad. En esta ocasión nos acompañan en este set nuestros analistas Luis Miguel Reyes y Osvaldo Samayoa. Muy buenas noches a ustedes también. Buenas noches. Con la etiqueta esta noche SF Seguridad, pero hay más temas que comentar. Y uno de ellos es el presidente Jimmy Morales, reprochó el qué hacer de la Contraloría porque dice le está poniendo demasiadas trabas para trabajar. Escuchemos las declaraciones del mandatario. Pueblo de Guatemala, por favor, dese cuenta. Pueblo de Guatemala, por favor, miren con sus ojos. Pueblo de Guatemala, veamos quiénes son los que no están haciendo oposición al gobierno, sino que lo que están haciendo es oposición al desarrollo de Guatemala. ¿Saben qué? Hasta ayer a las 9 de la noche no había llegado de Contraloría la petición que hoy nos pide que paremos los trabajos. Así reprochó el mandatario el trabajo de la Contraloría, sobre todo porque le está poniendo trabas para ejecutar, para hacer obras, dice él. Vamos con el primer comentario. Luis Miguel, siguen las quejas del mandatario, sobre todo porque no lo dejan trabajar. Esta vez es el Contralor de Cuentas el que está haciendo lo propio para obstaculizar el trabajo del organismo ejecutivo. Bueno, lo que vemos son más quejas de parte del presidente de la República sobre los órganos de control. Primero el Ministerio Público hace unos meses y ha sido una constante, y ahora la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Encargada precisamente no de entorpecer, sino de facilitar que cualquier compra se pueda hacer de forma transparente. Ahora, yo creo que habría que tener un poco más de información sobre cuál es el problema específico que está teniendo el presidente con la obra que está queriendo impulsar, ¿verdad? Porque pues sabemos que hay burocracia, sabemos que hay muchos temas donde se complica la ejecución de obras, y este gobierno ha tenido muchísimos problemas para ejecutar, especialmente en temas del Ministerio de Comunicaciones, y se quejaban primero de los cambios a la ley de compras que se hicieron. Hoy se quejan de la Contraloría. Y algunos expertos pues decían que efectivamente sí había un problema y que el gobierno se iba a topar con ese problema por exceso de controles, ¿verdad? No, el problema no era tanto el exceso de controles, digamos, para asegurar la transparencia, sino tanto que se haya legislado de una forma que se vuelve imposible la ejecución, ¿verdad? Y de hecho yo veía hace un tiempo un mapa que hicieron de cuál es el camino de la ejecución de una obra hoy que se hizo estos cambios a la ley de contrataciones, y efectivamente es complicado, ¿verdad? El gobierno se topó pues con una complicación. Ahora, lo que a mí no me parece correcto de parte del presidente, ya más a nivel de comunicación, es el tema de desgastar a las instituciones que son encargadas del control, porque ahí lo que está haciendo es socavando la institucionalidad, y es algo a lo que el presidente ha hecho constantemente. Lo hace con CICIG, lo hace con el Ministerio Público, hoy lo hace con la Contraloría. Digamos, lejos de hacer públicos estos problemas, deberían tener más reuniones de trabajo técnicas, porque son problemas técnicos que pueden resolverse pues en reuniones de trabajo intensivas. Muchos advertían estos problemas que menciona Luis Miguel, que se iba a topar, por ejemplo, entidades como el Ministerio de Comunicaciones. Sí existe un proceso burocrático engorroso que ha sido la piedra de tropiezo para mucha ejecución de obra, pero no tiene el organismo ejecutivo la misma llave para proponer los cambios, porque es que esa parte es la que no hemos visto. Está bien que el presidente diga, no me están dejando trabajar, pero ¿qué está haciendo él para agilizar o proponer mecanismos que obviamente sean transparentes, pero que le dejen a él un margen de movimiento mayor? Eso es lo que yo no veo, y el presidente creo que se está respondiendo con demasiado hígado a un tema que debería de ser, como dice Luis Miguel, propuesto por técnicos, buscando salidas, buscando alternativas para salir de ese cuello de botella en el que está por la pobre ejecución. Sí, yo creo que a todo el que le molesta la ley es porque la quiere incumplir y quiere saltarse la ley. Es cierto que el sistema de contrataciones del Estado se ha vuelto burocrático por la misma corrupción que hay y que ha existido, entonces se le han puesto muchos procedimientos, revisiones y trabas en el camino para tratar de evitar esa corrupción. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿verdad? A veces. Sí, que tenga todos esos filtros, digamos. Ahora, eso no quiere decir que el presidente o cualquier sistema de gestión gubernamental, al tomar posesión, planifique, y esto viene a cuenta con lo siguiente, planifique en un país donde suceden desastres naturales de forma frecuente
un modelo de gestión de respuesta a estos desastres naturales con un presupuesto medianamente proyectado, con rutas proyectadas para responder a la emergencia, y que dentro de esas rutas proyectadas de forma temprana, analiza y descubre cuáles son las trabas cuando necesite el presupuesto. Al descubrirlas, va a venir y va a decirle al órgano legislativo: tengo una propuesta que dentro de mi modelo de gestión de conflictividad que se puede generar a partir de desastres naturales, y al querer hacer compras directas tengo estos tipos de problemas que yo identifiqué, propongo estas reformas a la ley. Eso no existe y no ha existido en nuestro país. ¿Por qué? Porque conviene que suceda la emergencia, pelearme con los órganos de control, pelearme con la legislación para tratar de aprovecharme de esas situaciones y enriquecerse más de alguien, ya sea público o privado, de esa circunstancia. Lucrar de aquella desgracia de las personas es lo que vemos. Un modelo de gestión político serio, responsable, planifica, prevé, encuentra esas trabas y propone hacer las reformas, e incluso fortalece a los órganos de control en esas reformas que propone, porque dice: quiero quitarme este filtro, quiero quitarme esta traba, y lo que propongo es este camino con estos sistemas de control para que se verifique que no haya funcionarios que puedan enriquecerse de eso. Eso no existe. Entonces es más fácil pelearse, es más fácil pelearse con la institucionalidad. El problema, como bien dice Luis, es un problema también que nos está dañando como país. No puede el presidente de la República estarse peleando con todas las instituciones del Estado. No puede estar señalando al PDH, señalando al Ministerio Público, señalando a la Contraloría. Primero que empiece a cumplir su función. Y su función es hacer política pública responsable, orientada a la protección de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, a la garantía estricta de que los podemos ejercer, y bajo esos parámetros sabemos que no va a haber un proceso totalmente perfecto, pero que va a ser lo más apegado posible a la prevención de cualquiera una de estas situaciones. Y eso le va a evitar estarse encontrando con todo este tipo de... A ver, alguien decía ayer que estábamos tratando el tema del uniforme polémico, que nos hacía una observación y nos dijo: ¿saben qué? Tanta atención se puso en el atuendo del mandatario que pocos preguntaron qué tanto había avanzado el proceso de, bueno, digamos, la restauración de las viviendas, de las familias, los refugios, cómo estaba caminando eso. Hoy pareciera que se repite la estrategia de vociferar, y muchas veces sí nos quedamos en el presidente está atacando institucionalmente al Contralor en esta ocasión. ¿Nos estamos perdiendo en el fondo con estas actuaciones presidenciales? Yo creo que sí, pero es culpa del mismo presidente. Es que discúlpenme, pero no es la primera vez. El presidente ha utilizado constantemente foros públicos en los que le toca aparecer para hablar de cualquier cosa menos del problema o del tema en el que está hablando. Me recuerdo que hace poco hablábamos en este espacio de, lo invitan a un foro, era un foro para un tema de ciberseguridad, hablando de todos estos temas, con el Ministerio de Gobernación. Y el presidente aprovecha ese espacio para hablar de CICIG, para hablar del Ministerio Público, para hablar de sus penas, aquí y allá. Entonces yo creo que el problema es que el presidente está teniendo una estrategia de comunicación muy equivocada, ¿verdad? Porque utiliza cualquier espacio para hablar de cualquier cosa menos de lo que compete, y no le está haciendo ningún favor a su gobierno. Y la otra que hablamos, me recuerdo en esa ocasión también, es que ¿quién le prepara al presidente? O hay alguien preparándole al presidente un discurso con información sobre lo que está en el momento. Porque no sería noticia, ¿verdad? Si el presidente llegara a la actividad, hablara de lo que tiene que hablar, ¿verdad? Tal vez sería aburrido, no le daría tanta comida o comidilla a las redes sociales y a los espacios de discusión, pero estaría dando información correcta sobre un tema que es de su gobierno. Pero en cambio lo que llega es a dar de qué hablar, ¿verdad? Especialmente si llega disfrazado de militar a una actividad que era seria, de un tema serio como las víctimas del volcán de fuego. Lo que pareciera es que el presidente no se toma con seriedad las actividades a las que va. Hablemos de otro tema que también salió por la tarde, que generó controversia. Algunos dicen: ¿qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, los magistrados suplentes de la CSJ ordenaron al Ministerio Público iniciar una investigación contra el PDH, esto por una condena moral que él emitió por el tema del trato que se le estaba dando, si mal no recuerdo, al exfiscal Ronnie López. ¿Qué está pasando con esto de que se está ordenando investigar al PDH, si él está presionando o que teniendo injerencia
injerencia en el organismo judicial. La ley orgánica, bueno, la ley orgánica no, la ley de derechos humanos, la ley del Procurador de Derechos Humanos, lo que regula es que el Procurador no se va a pronunciar sobre cuestiones judiciales específicas para determinar si una persona es inocente o si una persona es culpable. Y eso el Procurador no lo ha hecho. O sea, ahí lo ata de manos de no meterse en ese tema. De no meterse. Y eso es el argumento que está utilizando los magistrados suplentes. Ya les tengo mucho miedo yo a los suplentes. Los suplentes están dejando libre a medio mundo, los suplentes están exculpando a medio mundo y ahora están promoviendo este socavo también de la institucionalidad. Al final de cuentas, también el gobierno, la Corte Suprema de Justicia. Ellos usan este argumento de que él se intrometió en una cuestión judicial y que por eso hay que investigar cuál es su interés con otro. Discúlpenme, señores magistrados suplentes, pero el Procurador de los Derechos Humanos promueve los derechos humanos fundamentales de toda la población. Y la historia nos enseña que cuando una persona está privada de libertad, está más cerca del Estado y está más sujeta a ser vulnerable de una violación a sus derechos fundamentales. Perdón, Osvaldo, que te interrumpa, ¿verdad? pero la queja constante sobre el Procurador de los Derechos Humanos de parte de estos grupos ha sido que no se pronuncia, sobre la situación de estos reos VIP, ¿verdad? Y hoy que están en prisión preventiva. Sí, claro, hoy que lo hace, vienen con esta denuncia. Entonces, hoy el Procurador dice el trato, la condición, que no es algo nuevo, es algo histórico en nuestro país, el trato, la condición en la que se encuentran las personas privadas de libertad es deplorable. Y él agarra este caso en específico, exige un trato adecuado, condiciones adecuadas para esta persona privada de libertad y la Corte lo que dice es que deje de estarse metiendo. No se les entiende. Quieren que verifique condiciones de privación de libertad y luego dicen que mejor no. Y entonces los magistrados suplentes creo que nunca habían quizá haber tenido una cuota de poder como la que están teniendo ahora y empezaron a irse contra lo primero. Están socavando la institucionalidad del procurador, no procede ningún tipo de investigación, no está cometiendo ningún delito, está cumpliendo su función de verificar las condiciones de las personas. Pero el MP debe iniciar investigación. Bueno, sí, ahora deberá iniciar una investigación que yo creo que no los va a conducir a nada más que verificar tanto en la Constitución como en las convenciones, que el papel del PDH, el ombudsman, el procurador, el defensor del pueblo, está encaminado a sus funciones. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Seguridad, seguimos con más temas. Y vean quién regresa a la política y con un partido nuevo que quiere impulsar figuras no recicladas, dice él. De cara a las elecciones generales de 2019, los partidos políticos se preparan para lanzar sus ofertas electorales. Es la época en la que los políticos deben aprovechar para posicionarse. El expresidente Alfonso Portillo sabe muy bien de eso, y desde junio de 2017, cuando lanzó el Pacto Ciudadano para una nueva política, empezó a trazar la ruta. La última participación en política la tuvo en las elecciones de 2015, cuando hizo campaña con el partido Todos. Ahora ha decidido hacer campaña para el Partido Bienestar Nacional, aunque no se postulará para ningún cargo de elección popular. Y entendemos que el país necesita cambios urgentes. Y personas como yo, que hemos recorrido el país dando conferencias, nos hemos dado cuenta de la necesidad de hacer un planteamiento nuevo al país, con gente nueva, con gente que no esté reciclada políticamente y que se comprometa con los cambios que el país necesita. Según el exgobernante, en el Partido Bien darán espacio a los jóvenes y mujeres y ya tienen 5 posibles candidatos a la presidencia. Y la tarea mía es, como un director de deportes de un equipo de fútbol que anda buscando en el interior nuevos futbolistas, nuevos valores y nuevos prospectos. Eso es lo que he andado haciendo. El Partido Bien no es nuevo. Fue fundado por el diputado Fidel Reyes Lee, aunque para este proceso electoral se presentará con otra cara. Anteriormente su logo se asociaba con una bebida gaseosa. Ahora simboliza 3 dedos levantados con los colores celeste y anaranjado. Solo falta que el Tribunal Supremo Electoral lo autorice. Darle un cambio al Partido Bienestar en virtud de algunas estrategias de comunicación internas del partido. Y se trabajó para que el color y el símbolo fuera de una manera diferente. A pesar que el Partido Bien se presentará como una nueva opción para las elecciones de 2019,
hay políticos que han estado en otras agrupaciones políticas, como el diputado Boris España, Juan Francisco Morales y el mismo Alfonso Portillo, que aunque no se postularán, tienen gran influencia en las decisiones de este partido. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, así las cosas, dice el expresidente que él no se va a postular. Yo preguntaría, realmente no es que no se quiera postular, es que no puede. Recordemos que en las elecciones pasadas el Tribunal Supremo Electoral le dijo, mire, usted ya está condenado por un tribunal y no puede participar, la honorabilidad ahí no aplica, pero él dice que es ahora un director técnico, un buscatalentos políticos y bueno, eso es lo que nos espera 2019. Luis Miguel. Bueno, yo no sé qué pensar de un partido que tiene un personaje como Alfonso Portillo de asesor, primero, una persona que fue pues condenada por temas de corrupción en Estados Unidos, porque aquí fue absuelto, ¿verdad? Y que sabemos todo lo que fue, ¿verdad? Solo hay que remontarse un poco, hace poco fue el 15 aniversario del Jueves Negro, donde Alfonso Portillo tuvo un papel protagónico, ¿verdad? Al evitar que la policía pudiera detener los disturbios que las fuerzas del Frente Republicano Guatemalteco, entonces partido del general Ríos Montt, pues aterrorizaran la ciudad y terminara con la muerte de un periodista, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay que buscarle mucho a este tema, ¿verdad? Simplemente Alfonso Portillo no es idóneo para ser candidato, como dijo el Tribunal Supremo Electoral, y tampoco es idóneo para dirigir o ser director técnico, como dice él, de ningún partido político, ni debería hacerlo, ¿verdad? Ahora, en la práctica hay que reconocer que en el Congreso de la República, incluso algunos diputados reconocen que acuden al expresidente para el consejo político o solicitarle algún tipo de recomendación. Lo que preocupa acá es que en tanto que se ha hablado de temas de la nueva política, de renovación de cuadros, de nuevas formas de hacer las cosas públicas, volvamos a caer con estos viejos gurús que dicen tener las soluciones para todos los problemas, no solucionaron los problemas en su momento, pero tienen todas las soluciones para los problemas futuros y que son ellos quienes van a ser los mentores de esa nueva clase política. Eso es lo que me preocupa. A mí también me preocupa primero, si nos vivimos quejando como ciudadanía del Congreso que tenemos, no tenemos que volver a elegir ese Congreso. Eso es el proceso electoral, donde digo, ya no, este diputado ya no me representó, me quedó mal, promovió el pacto de corruptos, yo no voto por esta persona. La depuración en las urnas. Esa depuración en las urnas se tiene que dar. Es un ejercicio ciudadano, válido, que como sociedad lo tenemos que dar. Pero además, deberemos revisar que el modelo político estructural, como tal, esa vieja política instalada en esos tradicionales partidos políticos, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo esquema, bajo reglas muy parecidas, con un tribunal débil en muchos aspectos, manipulable altamente toda la estructura partidaria por estos políticos que ya lo han venido haciendo, que aunque los depuremos, esto es un concepto de, si los depuramos del ejercicio político en el Congreso, también tenemos que exigir una depuración en los partidos políticos. Y ese es el ejercicio ciudadano, unos partidos políticos renovados en sus estructuras que permitan que los nuevos cuadros de sus partidos surjan, sí, pero no a la luz de estas personas. Porque entonces lo que vamos a ver van a ser diputados que van a cobrar su sueldo y les van a estar pagando a ellos por el favor de que el simple hecho de aparecer como figura los catapultara a ser políticos. Y eso sería hacer más trenza el lazo de la corrupción entre el partido político y los ejercicios, vender más el diputado en el ámbito privado y preocuparse menos por ámbitos de interés general o quien ejerza la presidencia. Yo creo que, y sobre todo con las figuras que acompañan al señor expresidente, en un ejercicio responsable, ciudadano realmente, que se busquen otro trabajo, que han de poder buscarse otro trabajo porque son profesionales, porque han tenido acceso a la educación, y dejen ya la política para otras personas y puedan desempeñar otro tipo de puestos. Si no pueden porque se consideran políticos de carrera y que tienen que estar involucrados en esto, bueno, lo lamento, pero esta estructura ciudadana, esta estructura social está exigiendo cambios, requiere nuevos respiros, porque tal y como estamos hoy, estamos en un gobierno de los peores técnicamente hablando, sigue siendo corrupto, nos está llevando para atrás en muchísimos temas de desarrollo que ya teníamos, está golpeando la institucionalidad del Estado, como la policía hoy deteniendo vagos,
deteniendo vagabundos, como que estuviéramos antes de la revolución de 1944. Eso es grave, eso es delicado. Y además, con un sistema de partidos políticos que no se quiere transformar. Ahora, es que eso pareciera que el modelo político tradicional no está agotado porque hay quienes aún le apuestan a figuras como Alfonso Portillo. O sea, hay agrupaciones políticas, obviamente, que me imagino carecen de un liderazgo, que buscan a estas figuras que tienen, hay que reconocerlo, cierto carisma, pero que deberían de ser figuras que sirven para conferencias, no para estar reclutando nuevos valores políticos, para estar formando cuadros, porque ya son un modelo caduco. Lo que pareciera es que no, aún hay gente que le está apostando al modelo político tradicional y que espera en las próximas elecciones no un retroceso en las urnas, sino una oportunidad de recuperar algunos espacios. Y es que hay que decirlo como es, estas personas lo que están buscando es colgarse del capital político que todavía tiene Alfonso Portillo en algunas partes del país, especialmente en el área de Oriente, ¿verdad? Ahí hay muchas personas que todavía le dan un voto a Alfonso Portillo o a cualquier persona que él lo endorse, que él apoye, ¿verdad? Y así ha sido la constante. Digamos, el partido UCN ha metido diputados así, el partido Todos metió diputados así en la contienda anterior, y probablemente el partido va a meter algunos diputados pues con el apoyo de Alfonso Portillo. Pero el tema es, ¿quién conoce a estas personas? O sea, ¿están votando por Alfonso Portillo o están votando por unas personas que no conocen solo porque Alfonso Portillo les dice que voten por ellos? Correcto, eso no es un ejercicio, eso no es elegir a quien me represente. Entonces, la teoría dice que yo voy a elegir a quien me representa. Bueno, para que eso se vuelva práctica, yo debo de conocer al candidato, conocer los planes del candidato, estar seguro que ese candidato está sujeto a mi fiscalización como elector de él y que él me va a rendir cuentas de su ejercicio político que va a desarrollar. Pero para eso lo tengo que conocer. Para eso yo tengo que saber que es una buena persona. Para eso tengo que saber que es una persona cuyos intereses son legítimos y está pensando en el bienestar de la población, no solamente en sus intereses. Y aprovecharse de este capital político que pueda tener un expresidente y votar por eso, eso no es el ejercicio de representación. ¿Qué va a pasar? Ese ciudadano que haga ese voto, si vota por el que le llama, el que conoció, el que cree, el que hizo un buen ejercicio, lo voy a ver después allá frente al Congreso, cerrando la puerta, reclamando que mejor renuncien. Entonces no tiene sentido el proceso electoral en que estamos. El sentido de esto es conocer a mi candidato y votar por alguien que... Y además, o sea, un voto que me dio un expresidente que es ese expresidente, un expresidente que salió de la cárcel, vino de la cárcel de Estados Unidos directamente a intentar participar en un proceso electoral. Perdón, pero es que también hay que conocer al padrino de ese político, es que hasta ahí tenemos que llegar. O sea, el ejercicio democrático tiene que llevarnos a conocer quién está detrás del político por el que estamos votando, al que le estamos confiando nuestro voto para una labor tan importante. Ya lo decía Osvaldo muy bien, si queremos un Congreso diferente, hay que votar por gente diferente. Y gente diferente, lo que necesitamos es transparencia. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Cuáles son sus intenciones? Y ojo que hay un proceso de maquillaje de partidos políticos que ya está en marcha. Ya vimos que algunas agrupaciones cambian de nombre, cambian de logo, incluso alguno le está copiando el nombre a una agrupación política, por cierto, de izquierda en España. Eso es lo que me llama la atención. O sea, hay que ver que las formas, o sea, los políticos entienden que 2019 va a ser, el elector va a buscar cambios. Entonces está maquillando esos cambios, pero hay que ir más allá y ver quiénes son las personas que están integrando esas listas, quiénes son los comités ejecutivos. Hay que ver el mensaje un poco de lo que decía Alfonso Portillo hoy, que eso sí me parece interesante. Él dice, es que requerimos caras nuevas, ¿verdad? Caras nuevas, ¿verdad? Pero son caras nuevas que tienen un recorrido político, tienen una trayectoria que los conocemos, o son caras nuevas que tienen detrás a caras viejas, ¿verdad? Que solo sirven como máscara de una cara vieja, porque lo decía muy bien el reportaje que vimos, ¿verdad? El partido tiene a Alfonso Portillo dentro de su, no sé si el comité ejecutivo tendrá algún puesto oficial, pero lo que sí decía es que él toma decisiones dentro del partido. Entonces, ¿qué control va a tener él de esos diputados o de esos alcaldes o candidatos que él pueda poner? Y cuando ya lleguen, lo van a tener a él como asesor del Congreso. ¿Y eso qué significa?
Es que hasta ahí debemos caras, llegar. sí. caras viejas que necesitan Sí. de momento caras nuevas. Ojo, porque Vamos cerrando. no es solamente con el tema Portillo, ¿verdad? Es en todos los partidos donde se da esto que ustedes bien dicen, este maquillaje. Ahora, es evidente que necesitan estos políticos actuales sostener a estos nuevas caras que ellos dicen por dos cosas. Por los negocios que ya tienen montados y para cubrirse las espaldas de cualquier otro tema de corrupción que hayan hecho. Un partido político que sostenga estas figuras no lo debemos de permitir o lo debemos de pasarle la factura política no votando por ese partido. Claro. Y eso, por supuesto, es un ejercicio que cada uno decide, pero después no se vale que tengamos que estar somatando puertas para que respeten la institucionalidad porque el ejercicio electoral fue malo, no fue Porque no hicimos consciente, nuestra tarea antes de votar. irresponsable. y ahí Muy tiene que haber una responsable. responsabilidad de todos nosotros. Bueno, vamos terminando. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Osvaldo. A usted, muchas gracias por su sintonía.